No hay problema. Listo, cuando usted guste. En un momentito, todavía se están integrando archivos. Y ya empezamos.
Sean todos cordialmente bienvenidos a esta nuestra Semana de la Arquitectura, evento académico que nos congrega hoy en su segundo día y que durante toda la semana nos presentará ponencias magistrales, juegos y presentaciones de los mejores proyectos del periodo académico 2022. Todas estas actividades que nosotros vamos a realizar en conjunto fortalecen tanto la socialización como la interacción y el intercambio constante de conocimientos entre estudiantes y docentes de nuestra querida facultad en la extensión de sus dos carreras, arquitectura y artes plásticas. Para dar inicio a este evento el día de hoy nos acompaña el director de la carrera de arquitectura, el arquitecto Alejandro Mendoza, quien va a dar las palabras de bienvenida al evento. Muchas gracias, estimada compañera Carla. Muy buenos días, chicos, chicas, estimados compañeros, arquitecto Hugo Jorques, director de la carrera de Artes Plásticas. Bienvenidos todos. Es un placer tenerlos aquí presentes en este segundo día de la Semana de Arquitectura 2.0, en la que comentaba nuestra compañera Carla. Se harán el tema de los juegos, actividades académicas, entre las ponencias y además de las presentaciones de los trabajos en la hora de las tardes. Pues nada, esperando se siga continuando realizando este tipo de actividades dentro de la academia. Felicitarlos nuevamente por el trabajo realizado por cada uno de ustedes, tanto de la parte de la UNEA como la ASO, y seguir adelante con respecto a lo que es la Semana de Arquitectura. Éxitos para todos y pues nada, estar atentos a las ponencias de tanto el arquitecto Eric Bojorquez como la arquitecta Valeria más adelante. Bienvenidos y continúen con el programa. Muchas gracias, arquitecto Alejandro. Bien lo decía usted, para nosotros es un gusto que todos ustedes nos acompañen durante estas jornadas, particularmente el día de hoy. Vamos a contar con algunas ponencias, también tendremos el tema de los juegos, y justamente para poder dar inicio a nuestra jornada académica, invito en este momento al arquitecto Eric Bojorquez, quien nos va a acompañar con la primera ponencia. Esta ponencia tiene por nombre Análisis hermenéutico aplicado al diseño arquitectónico, Salón de Eventos PENIPE. Arquitecto, bienvenido. Muy buenos días con todos. Estimado Alejandro, director de la carrera de arquitectura, perdón. Qué gusto saludarles a todos. Estimada Carolina Llanza, estimada Lisette Vázquez, pues representantes del gremio estudiantil, ¿no? De las asociaciones estudiantiles. Les agradezco a todos por permitirme esta participación. Pues el día de hoy, estimados estudiantes, sean bienvenidos. Les tengo una charla, ¿no? Una charla magistral acerca de lo que es el diseño arquitectónico. Ustedes comprenderán que el diseño arquitectónico tiene muchísimas facetas, ¿no? Muchísimas facetas. Aquí mismo estoy sentado en el salón de eventos de la Hostería Durán en la ciudad de Cuenca. Me he trasladado para visitar a mi madre en esta Semana Santa a la ciudad de origen mío. Y desde ese salón tengo una vista panorámica de la ciudad bien bonita. Y mientras estaba esperando, veía justamente esa hermosura de la arquitectura, ¿no? La naturaleza, conjugándose con la arquitectura, le hace mucho más hermosa a la existencia natural, le hace mucho más hermosa la arquitectura a la existencia natural. Y pues uno ve múltiples edificios, ¿no? Miles de edificios. Y cada uno de ellos ha sido elaborado con cierta inteligencia. Los arquitectos debemos desarrollar esa capacidad de poder expresar esas inteligencias de cada una de las personas que conviven en una ciudad, pero no solamente eso, sino traducir el pensamiento, el deseo, la voluntad, los anhelos de cada uno de los usuarios en un objeto arquitectónico, ¿no? Y no solamente eso, sino convertir ese objeto arquitectónico en algo vivible, ¿no? Una cosa es la imagen que uno tiene en la mente. En la mente se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Se puede hacer castillos en el aire. Y otra es plantarla ya, estos tres elementos, estos tres maestros tan importantes que son de la arquitectura, que es primero la gravedad, segundo el agua y tercero el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo. Entonces, el arquitecto tiene sobre sí una gran e importante labor ante la sociedad.
Pero una de las cosas más difíciles, estimada Carito, una de las cosas más difíciles es que de pronto lleguen a usted con ideas que no tienen un asidero real, ¿no? Que es muy normal que uno se encuentre con encargos en los cuales la persona le diga, bueno, arquitecto, quiero que esta casa, este edificio, eh, transmita paz. Bueno, uno que se queda así medio frío, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo hago que el objeto arquitectónico transmita paz? ¡Wow! Quiero ser feliz en esta casa, quiero que mi familia prospere. Y nuevamente uno se queda con ese interrogante. ¿Y cómo es que es un objeto arquitectónico capaz de lograr eso, ¿no? Eso que está pidiendo el usuario? Es muy complejo, es muy complejo. Y son miles de opiniones las que decantan miles de objetos arquitectónicos que conforman las ciudades, los cientos de ciudades que hay en el planeta. Y el arquitecto tiene que versarse en eso, ¿no? Entonces, el día de hoy yo quería hablarles acerca de una herramienta de las múltiples que tiene el arquitecto para sí, ¿no? Estuve viendo a los participantes y muchos de ustedes ya han estado en mi cátedra. Les ruego que tengan paciencia porque mucho de lo que yo voy a decir a lo mejor ya escucharon. Les pido mil disculpas, ¿no? Y les pido paciencia al respecto, pero para los que no, a lo mejor esto les resulta interesante, les resulta vigoroso en su esfuerzo por ser arquitectos. Y retomemos el tema, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo logro que haya paz, que mi objeto arquitectónico tenga paz? Entonces, vamos a eso, ¿no? Vamos a eso. Y yo les he preparado un temita que se llama el análisis hermenéutico, ¿no? El análisis hermenéutico. ¿Y qué es esto de lo hermenéutico, no? No sé si ustedes recuerdan a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, pues, es un ser mitológico, ¿no? Dentro del esoterismo no es tan mitológico, pero en la cultura occidental es un ser mitológico, pues, que se convirtió en 3 veces Cristo en Egipto, ¿no? Después los griegos lo adoptaron y lo convirtieron en Hermes. Y a partir de este señor que entregaba el conocimiento, ¿no? Que distribuye el conocimiento, pues tiene unas alitas en sus pies. Pues entonces, este hombre, este ser mitológico, tenía esa capacidad de entregar el conocimiento. Este conocimiento, pues, ustedes saben bien que depende de cómo uno pueda captar el conocimiento, aprender el conocimiento, ¿no es cierto? Atrapar el conocimiento, depende de eso, depende de muchos factores. Y la hermenéutica nos muestra eso, es decir, la hermenéutica nos dice, atrapemos el conocimiento, pero analizando un texto. Analicemos un texto. Y las frases, los textos, tienen que ver con las frases, tienen que ver con los discursos, tienen que ver con la narrativa, tiene que ver con todo eso, ¿no? Es decir, con un lenguaje. Nosotros vamos a enfocar esto desde la arquitectura vista como un lenguaje, como una comunicación. Claro, ustedes saben que la arquitectura se puede ver no solamente como un lenguaje, ¿no? Puede verse también como un signo, puede verse como una función, puede verse como lo ve, por ejemplo, los estamentos de la educación superior, como un hecho constructivo, pero nosotros le vamos a ver desde este ángulo, ¿no? Desde este ángulo. Vamos a tratar desde este ángulo, que es la comunicación, el lenguaje. Y en ello versa la hermenéutica. Y por eso yo empecé mi diatriba. Yo digo diatriba porque a veces uno se inventa cosas sobre la marcha de los discursos, ¿no? Por eso yo digo siempre, uno está haciendo diatribas de las cosas. Y bueno, en todo caso, entonces vamos a partir de esto, para llegar a lo que es una conceptualización y la definición de un objeto arquitectónico. Veamos compartiendo la pantalla, veamos compartiendo la pantalla. Con gusto responderé a las preguntas que ustedes deseen hacer, ¿no? Con gusto, con todo el gusto. Bien, aquí está la presentación. Carito, no sé si es que me indica si es que podemos ver la presentación. Sí, aquí sí se ve. Excelente. Entonces, vean, ¿cómo va a ser la metodología de esta cátedra, ¿no? La metodología, es decir, vamos a ir siguiendo una secuencialidad de eventos. Primero vamos a dilucidar lo que es lo hermenéutico, pero no vamos a hacer un análisis profundo, no nos vamos a introducir mucho de cabeza en esto, ¿no? Un simple acercamiento a lo que es lo hermenéutico. Después vamos a pasar de ladito por la experiencia de Álvaro Siza,
que es el arquitecto que nosotros hemos tomado para hacer la propuesta de encargo. Luego vamos a vislumbrar el encargo como tal, puesto que este análisis hermenéutico en el diseño arquitectónico lo hemos llevado hacia un caso específico. El caso específico es la sala de eventos en PNP, que es un encargo que me hicieron el año anterior a mi persona. Y luego vamos a ver la propuesta como tal, ¿no? Es decir, empezamos por una definición, pasamos por una conceptualización, vemos el diagnóstico del terreno y concretamos la propuesta, ¿no? Ese es el proceso metodológico que vamos a llevar. Ahora, ustedes, bueno, comprenderán que es necesario recurrir a un soporte bibliográfico, ¿no es cierto? En este caso, yo les recomiendo este interesante libro que se llama Arquitectura y Hermenéutica, que es un libro que se encuentra en la plataforma virtual de la biblioteca de la universidad. O sea, ustedes pueden acceder a su biblioteca y encontrar este libro, ¿no? Arquitectura y Hermenéutica, de Josep Montañola. Y este libro tiene una serie de artículos. No es un texto corrido, no es un texto corrido de un solo autor. Son varios autores. Y dentro de estos autores, pues se encuentra justamente el análisis de lo que les había dicho del discurso, el análisis del texto en lo que tiene que ver con la narrativa y en lo que tiene que ver con la comprensión y algunos otros temas más. Entonces es un bonito libro que les podría interesar a ustedes para comprender un poco más lo que es la arquitectura y su relación con la hermenéutica. Siempre recuerden desde el punto de partida que es la arquitectura como un lenguaje. Recuerden, eso no es todo en la arquitectura, es un modo de acercarse a la arquitectura, de verla como si fuera, o de tratarla como si fuera un lenguaje. Pero nos vamos a acercar a esto, ¿no? Bien, entonces, lo hermenéutico a secas es una técnica o un método de interpretación de textos. Y esta interpretación de textos nosotros la podemos realizar mediante una comprensión, una explicación y una interpretación. Este triángulo de comprensión, explicación e interpretación es lo que nos permite acercarnos a este análisis de textos. Ahora, yo creo que lo más adecuado para que uno pueda analizar un texto, por ejemplo, mi vivienda tiene que desarrollar paz. Entonces, yo digo, lo ideal es que uno pueda a esa frase descomponerla en variables. Es decir, mi casa que desarrolle paz o que mi casa que entregue paz. Yo puedo descomponerle primero mi casa, después puedo decir que entregue y después puedo decir que es paz. Y cada una de esas variables yo las voy analizando, ¿no es cierto? Puedo decir entonces, empezar a analizar y decir, ¿qué es una casa? Y al analizar una casa, yo me voy haciendo muchas preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué es casa? ¿Cómo el usuario comprende una casa? La casa, ¿qué nomás comprende para él en su interior? La casa, ¿cómo él asimila? Y puedo hacer múltiples preguntas hasta llegar a 49 preguntas, que es el número de preguntas como para deglutar la verdad de algo. Y puedo así también analizar la palabra entregar o el verbo entregar. Es decir, entregar, que esta casa entregue. Es diferente de dar, es diferente de recibir, entregar. ¿Qué implica entregar? Implica que hay algo que se tiene y después se da, pero entregar a alguien que yo digo, exactamente a este le voy a dar. Entregar, ¿no es cierto? Entonces empiezo yo este análisis de cada una de las variables. Así entendemos lo hermenéutico desde una técnica que yo les estoy presentando, ¿no es cierto? Es decir, llegar a este triángulo de comprensión, explicación e interpretación a través del análisis de las variables que yo decanto de un texto, las variables de un texto. No sé si es que alguien quiere hacer alguna pregunta hasta aquí. Bien,
Para este caso en particular, yo he tomado una frase del arquitecto Álvaro Siza. Álvaro Siza nació en Metácinos, puesto pesquero próximo a Oporto. Quiso ser escultor, fíjense, pero se matriculó en arquitectura para no contrariar a su padre. Interesante, ¿no? Principalmente tras visitar Barcelona al final de la década de 1940 y ver las obras del arquitecto catalán Antonio Gaudí. Su mayor influencia fue el Coliseo romano. Yo le he tomado a este arquitecto, vean, este arquitecto, como todos los arquitectos, como todas las personas, tienen un decurrir con alto y bajo, ¿no? Vean cómo empieza su escogitamiento de la arquitectura a través de la escultura. Y esto hace que él sea, pues, un arquitecto que maneja la obra arquitectónica como si fuera un elemento plástico. Y esto me vale a mí, me vale muchísimo, porque yo he querido utilizar, pues, un elemento plástico para desarrollar el proyecto que posteriormente me encargaron. Recuerden que estamos siempre en un proceso metacognitivo, ¿no? Es decir, no es que uno desarrolla las cosas linealmente, sino que va, encuentra lo mejor y regresa y vuelve a hacer lo mismo. Entonces yo tomé a Álvaro Siza por esta consideración. ¿Y por qué esta consideración? Porque me encontré con una frase de él. Yo buscaba una frase, estuve buscando una frase porque es interesante que uno descubra en los arquitectos los valores que cada uno de ellos tiene, ¿no? Entonces me gustó y me encantó esta frase que dice: los arquitectos no inventan nada, solo transforman la realidad. Y es una frase elaborada en 1933. Vean ustedes, ¿no? Entonces, este hombre quiso ser escultor, pero se matriculó en arquitectura, en bellas artes. En bellas artes, pues arquitectura se desprendía de las bellas artes. Recordarán, en la historia de la arquitectura, pues primero se enseñaba el arte y después la arquitectura. Entonces, él tenía la idea de convertir los objetos arquitectónicos en objetos plásticos, en objetos maleables. Y por eso dice, como yo siempre parto de los elementos geométricos euclidianos, ¿no es cierto? O es una esfera, o es un cubo, o es un prisma, etcétera. Pues a la final todos los edificios, como les decía al inicio, viendo aquí la ciudad de Cuenca, dice, todos los edificios como que tienen una característica geométrica singular. Muy difícil es que algunos se escapen, ¿no?, de esos temas, que uno diga, no, esa arquitectura es fractal, que se escape de lo euclidiano. Sí, es bien difícil lograr eso. No he visto yo todavía arquitectura de ese tipo, no he visto. Lo normal es que nosotros nos mantengamos dentro de estos objetos. Entonces, la realidad para él parte de, como ustedes apreciarán, ¿no?, desde el discurso de su nacimiento como arquitecto, parte de la idea de tener un objeto plástico, un objeto contundente, que yo lo puedo asimilar como un objeto real. Y dice, los arquitectos en realidad no están inventándose nada, es decir, no se inventan una nueva forma euclidiana, es decir, un esferoprisma, por ejemplo, por decir algo muy burdo, ¿no? Un esferoprisma, o sea, es decir, una esfera como que sea prisma a la vez y esfera a la vez. No, nadie se ha inventado algo así. Dice, estas formas que las tenemos, en realidad los arquitectos manipulamos esa realidad y al manipular esa realidad obtenemos otros objetos. Entonces, me encantó esto, ¿no? Me encantó para mi proyecto esto de aquí, porque yo verso en esto, como ustedes van a ver más adelante, mi metacognición personal en el estilo internacional. Y el estilo internacional versa justamente en la geometría euclidiana y la variación de los elementos compositivos que tienen que ver con los volúmenes, las líneas, los planos y los puntos. Entonces, vean qué interesante la propuesta de Álvaro Siza, ¿no? Pero yo ya estoy haciendo el análisis hermenéutico. Yo en este instante ya estoy analizando hermenéuticamente esta frase, porque me fui al origen del discurso de él como arquitecto. Si ustedes, por ejemplo, analizan el discurso de Jean Gell, por ejemplo, dice, él cambió el urbanismo hacia donde nosotros conocemos que van las ciudades, para los peatones, para los ciclistas, la famosa ciudad a escala humana, pues van a decantar que él parte en el momento en el cual se casa con una psicóloga.
Ahí es que se transforma su arquitectura, ahí en ese instante, no antes. Y para Álvaro Siza se transforma esto en el momento en que decide de ser escultor convertirse en arquitecto y convierte su arquitectura en escultura, es decir, manipulable, maleable. Y también estamos haciendo el análisis de la narrativa. Vean ustedes, los arquitectos no inventan nada. Les he explicado acerca de los procesos de los elementos geométricos euclidianos y cómo ellos se transforman al combinarlos para obtener nuevos objetos, que en realidad no son nuevos objetos, sino es el mismo objeto combinado o relacionado. Entonces, estamos en un proceso hermenéutico, discurso, narrativa, comprensión, explicación, interpretación. Y yo voy a interpretar. Todavía no he llegado a la interpretación. La interpretación llega en el momento en el cual yo empiezo a proponer. Miren, una de las obras, con esta obra, pues, Álvaro Siza en 1992 se convirtió, pues, obtuvo el premio Pritzker, ¿no? Que es el Nobel de Arquitectura, el premio Pritzker, en Vieira, en Portugal. Vamos con el encargo. Hemos analizado ya lo hermenéutico, hemos analizado a Álvaro Siza dentro de este proceso, de esta hiedra que yo les he puesto, ¿no? Vean, yo no por nada les puse en esta imagen una hiedra, ¿no? Les puse una hiedra porque esto es el conocimiento, ¿no? Ustedes ven que una hiedra, una enredadera, tiene múltiples guías, tiene un montón de guías. Y el conocimiento es así. O sea, uno no puede decir, esta es la verdad. No, no puede decir, este es el conocimiento. No. Yo más bien diría, cada persona tiene que encontrar su propio camino. Y eso es lo adecuado, ¿no? ¿Cuántas epistemologías debería tener la arquitectura? No solo una, la que nos mostró Vitruvio, y que ha durado 2000 años. No solo una. Debería haber una epistemología, una episteme desde Carito, desde Lisset, desde Eric, desde todos y cada uno de ustedes. Debería haber una epistemología de la arquitectura. Y ustedes desarrollaran sus propios valores. Entonces, vamos al encargo. Vamos al encargo. Y resulta que el encargo, veamos si me puedo acercar un poquito. No me puedo acercar, disculparán. Veamos si puedo así. No me puedo acercar. Bueno, no voy a poder acercarme, pero les ruego que tengan un poquito de paciencia. Parece que el cursor de mi ratón está mal. Bueno, Penipe es un cantón de la provincia del Chimborazo. Y la provincia del Chimborazo es la provincia de donde es oriunda mi madre. Ella es Pazmiño Núñez. Y uno de mis primos, Vladimir Pazmiño, me contacta alguna vez, ¿no? Alguna vez. Dice, Eri, ¿por qué no te vienes a Penipe? Quiero mostrarte un terreno para que me des una idea. Y yo digo, encantado, a mí me gusta viajar. Le dije a mi esposa, Carmita, vámonos a conocer Penipe. Y nos embarcamos y llegamos a Penipe. Y Penipe es un típico poblado de la sierra, con su plaza central, con su iglesia, con sus casitas bajas, tipo republicanas, algunas coloniales, etc. Pero lo que más me impresionó es que él nos llevó a comer estas tortillas de maíz. No sé si ustedes han comido las tortillas de maíz que venden en Sancán. No sé si a alguien ha degustado las tortillas de maíz en Sancán. A mí me encantan esas tortillas. Siempre que viajo a Guayaquil o a Jipijapa me detengo en Sancán y me como una tortillita de maíz con queso. Esa misma tortilla la hacen en Penipe. Pero en Penipe estamos cerca del volcán Tungurahua, de la Mama Tungurahua. Y resulta que esa zona, pues años anteriores, estuvo afectada por los piroplastos de la erupción del Tungurahua, ¿no? Bueno, estas personas con mucha iniciativa y buen emprendimiento utilizan las lajas de los piroplastos, las calientan en la brasa y sobre estas lajas de origen volcánico, es decir, de estas rocas que salen de las entrañas de la tierra, pues ahí hacen las tortillas de maíz con queso. Y mi mujer, que es manaba, que sabe de tortillas de maíz, a ella no le pueden engañar.
se chupaba los dedos. Se chupaba los dedos, le encantaban esas tortillas. Y así conocimos Penipe, ¿no? Hasta la fecha, yo cuando le digo, ¿te acuerdas de Penipe? Claro, ella enseguida relaciona el sonido Penipe, relaciona con el gusto, ¿no? Enseguida, saborea eso, qué rico, sí, sí, me acuerdo. Entonces, nos fuimos a Penipe, nos invitaron esas tortillas y bajamos de Penipe hacia el terreno de Vladimir, ¿no? Hacia el terreno que en un instante les voy a mostrar. Veamos cómo es ese terreno, ¿no? No sé si es que le puse el audio en el momento de compartir. Permítame compartir de nuevo porque no me acuerdo si es que le puse el audio. Sí. Perfecto. Carito, ¿sí se ve? Sí, Arqui, sí se ve. Se aprecia también. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Correcto, veamos, veamos. Bien, este es el terreno, ¿no? Este es el terreno de Vladimir. Y esta es la carretera que une Penipe con los diferentes cantones en la provincia de Chimborazo. Y Penipe queda hacia arriba, queda hacia arriba. Entonces, cuando estuvimos en el terreno, él me dijo, yo quiero hacer ahí un salón de eventos, Eric, para que tú me ayudes. De pronto, pues algún día de esos me llamó, ya después de haber hecho ese viaje, y me dice, por favor, hagamos este proyecto. Y yo le digo, bueno, me acuerdo más o menos, pero envíame los datos del proyecto. Y me envió este video. Y cuando me envió este video, yo me quedé impresionado. O sea, en el video pude ver y apreciar mejor lo que era esto, ¿no? Lo que se veía desde el terreno, ustedes vieron aplanado. Se ve aquí esta majestuosidad de este encañonado de la sierra ecuatoriana, ¿no? Y yo decía, qué hermosísimo esto, qué vista tan impresionante. Primero, de las formas geológicas, de la orografía del terreno. Miren ustedes, tan sinuoso, pero no es áspero, no es rocoso, sino es continuo. Miren cómo las montañas, las laderas de las montañas, van creciendo de manera escalada, ¿no? No son abruptos cortes de roca, abismales, sino es paulatino el crecimiento, ¿no? Y esto genera, miren este poderoso río, ¿no? Este poderoso río genera estos pequeños valles en las riberas del río, que son muy fértiles, y uno puede apreciar aquí los sembríos, ¿no? Y estos vallecitos en las riberas se van decantando en diferentes partes. Y miren ustedes cómo se ve esta perspectiva, ¿no? Esta típica perspectiva arquitectónica que yo digo, ¿no? Es decir, la perspectiva del Renacimiento. ¿Cuál es esa perspectiva del Renacimiento? Que yo veo el fondo muy lejano y veo algo muy cercano, ¿no? Y yo digo, esa es la ideal vista arquitectónica, ¿no? Algo muy cercano que creo que permita ver de lejos. Entonces, se ve cómo el río va cortando la cordillera y generando este cañón tan fértil y tan maravilloso. Y vean aquí la unión con esta quebrada, ¿no? Con esta quebrada que podemos apreciar un poquito más acá. Con esta quebrada de aquí. Aquí hay una quebrada. Sí, bueno, aquí esta quebrada se convierte en esto, ¿no? Vean ustedes. Qué poderoso que puede ser el agua, ¿no? Por eso yo digo, el agua es uno de los maestros de los arquitectos. Miren ustedes lo que hace esta quebrada, el poder de estas pendientes, la capacidad
de lluvia, ¿no? La cantidad de lluvia que puede caer. Esto de aquí fue lo primero que yo tuve en consideración al hacer el diagnóstico de este terreno, ¿no? Empecé viendo eso. Me llamó mucho la atención esta vista. Y yo dije, esta vista hay que aprovecharla. Después, el siguiente elemento es lo que les voy a contar a continuación. Me fijé y me di cuenta en estos eucaliptos. Los eucaliptos son vegetación foránea. Los eucaliptos no existían antes de la llegada de los españoles. No es una vegetación endémica de Latinoamérica. Es una vegetación que seca los terrenos. No se utiliza para secar pantanos los eucaliptos porque absorben muchísima agua. Pero fueron introducidos por la madera. Y en la sierra ecuatoriana, pues ahora son prácticamente endémicos esta vegetación, secan la tierra, producen bosques exclusivamente de eucalipto, no permiten, como el bosque montano bajo de la sierra ecuatoriana, permite el crecimiento de otras plantas, sino solamente crecen ellos, solamente crecen ellos. Entonces, estos, como son muy individualistas, pues toman el agua del terreno y se hacen unos troncos gigantes, inmensos, y pueden llegar, como ustedes ven aquí, no sé, un árbol de 30 metros de alto, tal vez un poco más, ¿no? Son árboles gigantes. Claro que son aromáticos, deliciosísimos. Un animal que ya me parece que está extinto, que come este tipo de árboles, pues el koala, ¿no? Veamos. Entonces, me fijé en este otro detalle que era la ventilación, los vientos, y decía, a estos gigantes, a estos poderosos gigantes vegetales, vean cómo el viento les hace inclinarse. Entonces, el viento en ese lugar debe ser gravísimo. Debe ser gravísimo. Y esos fueron los dos elementos que yo consideré para el diseño. Entonces le dije, pues inmediatamente a Vladimir, digo, Vladimir, primero mándame las cotas del terreno, que están por acá, y después digo, mándame la dirección de los vientos. Y efectivamente, él me mandó la dirección de los vientos exactamente como yo las había determinado, ¿no? Bajando la ladera a gran velocidad, atravesando el terreno de forma abrupta y desarrollándose a través de la quebrada. Ese era un elemento importantísimo. O sea, yo tenía que considerar eso. Vamos entonces a la propuesta, ¿no? Hemos conocido el terreno, vamos ahora a la propuesta. Vamos a ver qué pasó. Y ahora les voy a hacer unos gráficos. Les ruego que disculpen la torpeza, disculpen lo burdo de los gráficos, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que teníamos, el terreno era algo así como esto. El terreno era algo así como esto. Y obviamente aquí estaba la ladera muy pronunciada, muy pronunciada. Y esta ladera formaba la quebrada que estuvimos viendo, ¿no? La quebrada que estuvimos viendo, también bastante pronunciada. Aquí estoy desarrollando las líneas topográficas, un aproximado, ¿no? Y esta era la vía que conectaba Penipe con el resto de cantones de la provincia de Chimborazo. Y el terreno estaba aquí. Entonces, yo había determinado las mejores vistas aquí, ¿no? Es decir, estas las mejores vistas. Estas las mejores vistas. Yo tenía que aprovechar esto. Y tenía también que tener en consideración la fortaleza de los vientos que iban así atravesando completamente el terreno, ¿no? Vientos vertiginosos capaces de doblar un árbol, un eucalipto de 30 metros. Estos eran los dos elementos que tenía que considerar. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo dije, bueno, si este es mi terreno, ¿no? Si este es el terreno, yo me voy por Álvaro Siza y entiendo, obviamente, que el objeto arquitectónico va a terminar siendo un objeto euclidiano. Por tanto, un objeto prismático.
Pero ¿qué yo hice? Yo dije, ese objeto prismático le voy a poner según las vistas. Según las vistas. Y dije, a lo mejor este sería el lugar más adecuado para obtener las vistas, para que las vistas llegaran al terreno, ¿no es cierto? Las vistas que yo puedo obtener en el terreno llegaran al edificio. Carito, sí estoy bien con el tiempo, disculpa, creo que me estoy yendo mucho. Sí, Arqui, ya estamos con el tiempo por el momento. Voy a tratar de acelerar, les ruego que me permita. Muchas Entonces, gracias. ¿qué es lo que yo hice? Dije, tengo aquí la quebrada, ¿no? Tengo aquí la quebrada, acá la montaña. Y yo dije, le voy a acercar todavía más al objeto. Le voy a dar esa apariencia de balcón y voy a llegar al límite, ¿no? Voy a llegar al límite del acantilado, a sabiendas que este es el acantilado, ¿no? Las personas estarían aquí. Dije, lo voy a lograr, voy a hacer esto. Entonces, teniendo en consideración estos detalles, yo digo, partamos de la idea de Álvaro Siza. Bueno, partamos de la idea de Álvaro Siza, que yo tengo un objeto euclidiano. Y que los arquitectos no hacemos sino transformar la realidad. Decimos, esta es la realidad, ¿no es cierto? Y yo dije, ¿cómo puedo transformar la realidad para obtener que este objeto tenga las mejores vistas? Entonces yo dije, obviamente, retirándole la venda, ¿no? Retirándole la venda. Y dije, pues la transformación debería ser retirando uno de los planos que conforman ese objeto. Y retiré uno de los planos, ¿no? Me moví. Hasta lograr este objeto. Tenía un elemento acá. Yo había hecho esto. Había logrado obtener el espacio con las mejores vistas. Ahora, ¿qué es lo que yo iba a hacer? Como yo tenía el edificio ya abocinado y en un acantilado de este tipo, ¿no? Entonces yo dije, para enfrentar este acantilado necesito una estructura. Necesito una estructura capaz de solventar el objeto. Entonces le trasladé, disculparán los dibujos tan torpes, le trasladé a ese plano para generar un elemento capaz de sobrellevar la estructura de este nuevo objeto, ¿no? Y obtener así un voladizo. Este vendría a ser mi elemento estructural, aparte de utilizarlo nuevamente transformando la realidad, ¿no? Hasta ahí llegamos con la parte primera del análisis visual. Voy a borrar nuevamente. Me tocaba entonces analizar el tema de los vientos. Yo ya tenía dispuesto el edificio así, aprovechando las vistas, un poquito más adelante, bueno, un poquito más adelante, tenía este elemento. Ahora tenía que enfrentarme a los vientos. Tenía que enfrentarme a los vientos. Y yo decía, en un local de eventos se necesita pues espacios interiores, espacios exteriores que tengan esa condición de interior, que no sean sofocados por el viento, ¿no? Entonces, utilicé la misma frase y trasladé duplicando un plano hacia atrás para tapar el edificio de los vientos, para que estos formaran un chiflón fuera del edificio, ¿no? Fuera del edificio. Es decir,
para solventar el tema de los vientos, lo que yo hice fue generar el mismo plano, repitiéndolo. El primer plano estructural de transformación. Y el segundo plano de repetición de este plano que yo había derivado, pues lo colocaba más atrás. Para sobrellevar los vientos. Es decir, para que los vientos vinieran aquí y rebotaran y no perjudicaran a la edificación. Entonces, de esa manera yo obtuve mi objeto arquitectónico a nivel de metacognición. Y de ahí partió el proyecto. Muy bien. Pero vamos, sigamos adelante. ¿Cuál es mi metacognición? Todavía estamos viendo cuál es mi metacognición. Veamos. Disculparán, el ratón está un poquito medio belicoso. Se me pierde, disculparán. Se me pierde. Bueno. Tengo aquí algún problema con el pizarrón. Bueno. Bueno, disculparán. Entonces, ¿cuál era mi metacognición personal? Mi metacognición, es decir, el gran tema que desarrolla mi profesión, es Bojorquez Construcciones, arquitectura que sana. Entonces, ya había dilucidado yo, a partir del análisis hermenéutico, cuál debía ser el objeto arquitectónico. No la forma, sino el objeto arquitectónico, la plástica del objeto arquitectónico. Ahora yo tenía que encontrar, pues, cuáles eran los argumentos sobre los cuales yo iba a diseñar el edificio, ¿no? Y los argumentos me los da mi metacognición personal. ¿Cuál es? Arquitectura que sana con estilo internacional. Bojorquez Construcciones, arquitectura que sana con estilo internacional. El estilo internacional, ustedes saben bien, que es la arquitectura moderna de 1930 difundiéndose por el mundo, ¿no? Eso a mí me encanta, me ha fascinado todo el tiempo, el uso de los planos, las líneas y los volúmenes. Y también arquitectura que sana, pero arquitectura que sana, ¿cómo lo entiendo yo? Lo entiendo desde el orden sensitivo, es decir, el desarrollo de los valores de los sentidos físicos. Dentro de un salón de eventos, ¿cuál es el sentido que nosotros podríamos decir el más adecuado para desarrollar un edificio? Pues es el sentido del gusto. Pero el sentido del gusto no tiene que ver solamente con el comer, con la gastronomía, con lo gourmet. No, no. El sentido del gusto tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con las relaciones. Entonces, ese es el sentido significativo para desarrollar un salón de eventos. Por tanto, mi trabajo fue en el gusto, en las relaciones, en la convivencia, el desarrollo de la empatía de las personas, ¿no? Y volvamos entonces al proyecto ya como tal. Muy bien, vamos al proyecto. Tenemos aquí el proyecto. Disculparán, no me puedo acercar, tengo algún problema con el cursor del ratón, ¿no? Pero ustedes pueden ver aquí, hay una simulación, una render, en la cual yo veo la crujía principal, que es el edificio, Tenemos aquí la apertura del bloque principal, ¿no? Como hicimos en el ejercicio, el plano que se convierte en el soporte estructural y el plano que se convierte en el elemento que evita la asimilación de los vientos en el edificio, ¿no? Aquí tenemos una planta, está la crujía principal, que contiene el salón de eventos como tal, y una crujía secundaria que contiene los servicios. Y tenemos desarrollado un espacio exterior, pero protegido con este gran plano que se derivó del análisis de la transformación de la realidad, ¿no? Esos son los elementos que conforman el diseño.
Tenemos aquí, disculparán, no me puedo acercar, les ruego que tengan paciencia. Afinemos los ojos. Tenemos aquí una vista de la parte posterior del proyecto. Tenemos el plano que evita que los vientos irrumpan en esta área, que es el área de los eventos exteriores, que se vuelven solariegos e interesantes. Tenemos aquí estos nichos, estos alvéolos, yo diría estos alvéolos del edificio, que integran la zona interior del edificio con la zona exterior del edificio, pero que son, como ustedes pueden apreciar aquí, tal vez en esta foto, son espacios en donde las personas pueden desarrollar el sentido del gusto. ¿Cuál es el sentido del gusto? Pues pueden comer el buffet que se sirve en el salón de eventos o pueden charlar, pueden generar conversación, pueden generar amistad y empatía. O sea, estos alvéolos de aquí, estos se convierten taxativamente en los elementos que conforman y desarrollan el sentido del gusto en el edificio como tal. Acá podemos ver otras vistas, el interior, el exterior del balcón, lo que habíamos planeado en el inicio. Este balcón está dotado de la inclinación adecuada como para tener la vista principal de todo el paisaje que habíamos degustado al inicio. El salón con toda la transparencia, yo había concebido el salón completamente plano, no con niveles, sino que la orquesta, por ejemplo, esté en relación con los usuarios del local, algo más, como digo, más gustativo, ¿no? Más empático. No que exista la jerarquización, sino exista la relación. Bien, pues en honor al tiempo no me quiero alargar y les agradezco muchísimo la paciencia, les agradezco muchísimo y disculpen por las fallas técnicas, que no estoy en mi oficina y el computador que estoy usando pues no está preparado para desarrollar en este instante, pues este señor me ha fallado un poquito. Bueno, estoy abierto para las preguntas si desean. Muchas gracias. De esa manera, entonces, uno puede desarrollar un proyecto arquitectónico basándose en el análisis hermenéutico, estudiando las variables. Muchas gracias. Muy gentiles, Carolina. Muchas gracias, Lisette. Estimado director de carrera, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Bojorquez. Bueno, para continuar con nuestra jornada académica, vamos a continuación a presentar la jornada o el espacio diseñado, destinado dentro de la jornada para los juegos académicos. En este momento vamos a hacer la presentación de los grupos, no sin antes recordarles que la final de todos los juegos será el día jueves y que la premiación de los juegos va a ser el día lunes 5 de abril, después pues, del feriado, ¿no? Para iniciar, pues voy a presentar a los grupos. ¿Sí? El día de hoy contamos con el grupo C y el grupo D de tercer y cuarto semestre de la carrera de arquitectura. Dentro del grupo C tenemos al tercer semestre de arquitectura con el estudiante Jin Álava, Lisette Tenelema y Kevin Landa. Luego, en cuarto semestre de arquitectura tenemos a Edison Tapia, a Mali Valdivieso y a Kevin Rivadeneira. Dentro del grupo D contamos con el quinto semestre de arquitectura, con los estudiantes Carlos Ceballos, Eric Vera y Saray Granda. Y dentro del sexto semestre de arquitectura tenemos a Henry Anchundia, a Thaís Tufiño y a Génesis Castro. A continuación le voy a ceder la palabra en este momento a la señorita Lisette Vázquez, presidenta de los estudiantes de la Facultad, de la Asociación de la Facultad de